En tu nombre oramos. Amén y amén. En estas semanas hemos estado en una serie que hemos llamado El viaje para descubrir nuestra identidad y nuestro llamado. En el día de hoy es la charla número 6 de esta serie. Hoy vamos a hablar de esa formación espiritual, cómo crecer espiritualmente, porque bueno, una cosa es descubrir la identidad en Cristo, el llamado, pero otra cosa es desarrollar su carácter, parecernos a Él. Vimos hace 15 días esos aspectos no conscientes, que por estar en el mundo tenemos influencia. En el día de hoy vamos a ver qué hacemos, qué tenemos que hacer nosotros, cuál es nuestro papel para que podamos crecer y reflejar esa imagen de nuestro Dios en nosotros, porque una cosa es esto de saber nuestra identidad y vocación, y otra cosa es reflejar su imagen. Voy a empezar también con una frase, una estrofa de una canción de hace ya algunos años, unos 6 años, de un caballero que es muy conocido, sobre todo en el mundo de los jóvenes, el señor Sam Smith. Sam Smith es uno de los artistas más importantes británicos del día de hoy. Su opción de vida, bueno, tal vez no compartimos esa opción de vida, pero es muy interesante. Fue un muchacho que fue criado en una iglesia de familia cristiana. En medio de todos los desafíos que ponen el día de hoy, pues él tuvo que enfrentarlos y tiene que enfrentarlos. En sus canciones, en sus letras, muestra esa profunda lucha que tiene el ser humano frente a las corrientes del mundo y en lo que dice la palabra. Vamos a leer un poco de una de sus canciones más populares. Es más, todo un álbum lo llamó Orar. Este señor dice, por ejemplo, en una de la canción lema de este álbum dice algo así: no me encontrarás en la iglesia, no. Leyendo la Biblia, no. Sigo aquí y sigo siendo tu discípulo. Estoy de rodillas, te lo pido por favor. Estoy roto, solo y asustado. No soy un santo, soy más un pecador. No quiero perder, pero temo por los ganadores. Cuando trato de explicar las palabras se me escapan, pero estoy aquí hoy. Tremendo. A veces yo quisiera ver tanta honestidad en los cantos que usualmente hacemos. Como digo, no estamos de acuerdo con sus opciones de vida, pero nosotros tenemos que responder cómo somos como Jesús, cómo somos discípulos, cómo somos aprendices de Jesús en un mundo que tiene estas presiones. Hace 2 años alguno de sus temas fue número 1 en el Reino Unido. Y se mencionaba como número 1 la primera vez que un artista, en medio de esta terminología del día de hoy que a veces no termino de entender, no binario, y lo que eso signifique, número 1, la primera vez. Tremendo. Pero esos son los desafíos que tienen las personas en el día de hoy. Ser discípulo de Cristo en el día de hoy no es fácil. Y ese hombre, este caballero, en varias de sus canciones, uno nota pero siempre hay una lucha, como en el caso de él, que es evidente, entre que queremos tener una relación con Dios, pero queremos hacer nuestra voluntad, nuestros gustos, lo que somos, pecadores, y todo se nos sale. ¿Cómo responderle al mundo afuera qué es ser discípulo? Porque nosotros también tenemos esas luchas. Hemos dicho que el discípulo es un aprendiz, es alguien que está bajo la guía de un rabí. La palabra que aparece en las Biblias como discipulado es la palabra mathetes,
que significa eso. Alguien que ha sido reclutado para desarrollar, para animar y que termine siendo como su maestro. El Señor Jesús lo dijo claramente. Lucas capítulo 3, uno de tantos versículos que el Señor Jesús invita a ser como Él. ¿Cómo ser como Él en un mundo como el de hoy? Cada vez se está siendo más desafiante. Pero el Señor Jesús dice, también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta? No. Pero a veces parece que estamos allí. ¿No caerán ambos en el hoyo? El verso 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Ese es el desafío del discipulado, ser como nuestro maestro. Para Jesús de Nazaret, el objetivo de cada persona que tiene una relación con Él, este aprendizaje, es lograr hacer como Él. Pero cierto que a veces viene la pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Parece un ideal inalcanzable. Hace 15 días veíamos un par de cosas que quiero resaltar en el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es la formación espiritual? Porque es a través de esa formación espiritual. La formación espiritual es un proceso a lo largo de la vida mediante el cual nos transformamos para parecernos más a Jesús. Y al hacerlo, pareceremos más a nuestro verdadero yo. En la medida que nos parecemos a Jesús, también sale nuestra personalidad, nuestra naturaleza. Cuando hablamos de formación espiritual, recuerden, hace 15 días, esa es una parte central. Nosotros somos formados espiritualmente, queramos o no. No es como las personas a veces dicen, no, es que yo no pertenezco a ninguna comunidad, no tengo ninguna creencia, yo no soy formado, lo espiritual no es así. Lo espiritual no es algo cristiano, es algo humano. Todos somos formados espiritualmente por algo o por alguien. Todos somos discípulos de alguien o de algo. La pregunta hoy, o el desafío para cada uno de nosotros es, ¿quién nos está discipulando? ¿Es Jesús o el mundo, las necesidades, el trabajo, un ideal? No sé quién es. Y veíamos brevemente cuáles son esos elementos de ese discipulado que ocurre. Mire, y este discipulado, el problema es que uno no necesita hacer nada. Solo levantarse, despertar, estar vivo. No hay que tomar notas, no hay que hacer cursos, no hay que ir a ningún lado. Ese discipulado lo recibimos por el solo hecho de estar vivos. Ese discipulado tiene varios elementos. Son las historias que en el día de hoy nos estamos creyendo, las historias que se están contando. Cuando se cuenta la historia de este tremendo cantante, Sam Smith, se cuenta la historia de que es posible ser espiritual y que el Señor da más opciones en cuanto a la expresión de nuestra sexualidad y que al contrario nos muestra eso como una capacidad de crecer desde el punto de vista cultural, artístico y creativo. Hay toda una cantidad de historias allí afuera. Trabajan para ser feliz, se necesita más billete, etcétera, etcétera. Son esas historias que nos van formando. Los hábitos, malos o buenos, pero todos tenemos hábitos. Todos tenemos rutinas. Si revisamos nuestras rutinas, hay cosas que hacemos automáticamente. Algunas son muy positivas, otras no tanto. Las relaciones depende con las personas que nos juntamos, así terminamos, dice la palabra. Y el gran desafío para ser un discípulo de Jesús es que, por lo menos en el día de hoy, pasamos más tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Con personas que no tienen nuestros mismos valores. Pasamos en general a veces más tiempo. Es un desafío entonces.
El tiempo, las experiencias, pues van formando y nos van discipulando. Tú y yo somos llamados a ser discípulos de Cristo, no con todo a nuestro favor, sino, no sé si han dado cuenta, sino es como una corriente en contra, no es con el viento a favor, es con el viento en contra. En el día de hoy toca ser discípulo así. Bueno, siempre ha sido así. Siempre ha sido un desafío contra la sociedad ser discípulo de Cristo. Hay un personaje que he citado varias veces, el pastor Dietrich Bonhoeffer. Él es un hombre, es un pastor que vivió un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, un judío en la cultura alemana, un hombre brillante, catedrático, teólogo, no solo dominaba la teología, sino la filosofía, la economía, era un tipo absolutamente brillante, miembro de la iglesia alemana. Cuando vino todo el imperio nazi, ocurrió un desafío para la iglesia, sobre todo para los líderes. Muchos de los líderes, y no los estamos juzgando porque vivían en una presión tremenda, se aliaron con el poder nazi para permanecer en ese momento en una cultura que estaba siendo guiada por esa corriente ideológica. Es decir, muchos pastores, iglesias, se estaban ahí amañando con los principios de este tema. Pero hubo un hombre, y él y otros, como este, dijo, no puede ser, no es así. Nosotros no podemos, y denunció las injusticias, la violencia. Dice, el evangelio no puede ser un evangelio de violencia, de exterminio, y no. ¿Y saben qué hizo? Era un hombre de una familia muy acomodada, rica, en fin. Entonces tenía algunos recursos económicos y cogió unos 150 cristianos, muchachos jóvenes, se fue a un lugar por allá en el campo a vivir y a hacer comunidad y a enseñarles una manera diferente de vivir. 150 personas estaban allí, y cuenta en su biografía, por ejemplo, sus padres, después de unos años, de unos 2 o 3 años de estar allí, ya empezaron inclusive sus padres a presionarlo porque decían, hombre, pero usted es un académico, un hombre importante, ¿qué hace por allá en esa cosa de la vida comunitaria? Eso parece como diríamos en el día de hoy, como de hippies. Eso no corresponde a alguien de tu nivel académico. Debes estar enseñando en las universidades más prestigiosas, etcétera, etcétera. Cuenta uno de sus biógrafos que un día fue a visitar esa comunidad. A propósito, su libro acerca de vivir en comunidad es uno de los libros más importantes que se ha escrito de lo que significa vivir en comunidad. Vivir en comunidad. Y el costo del discipulado son 2 obras que todo cristiano debemos en algún momento leer. Brillantes, profundas y muy bíblicas, y con un testimonio personal como de él. Fue un periodista que quería entrevistar qué estaba pasando en esa comunidad, y cuenta que estaban como en una montaña, había no me acuerdo qué río estaba allí. Estaba esta comunidad de 150 personas allá tratando de vivir y de formarse desde el punto de vista cristiano, y justo al frente, cruzando el río, había un campamento nazi, donde estaban los muchachos siendo entrenados, adoctrinados, y en fin, estaban allí. Y cuentan que este hombre un día, con este caballero que fue a entrevistarlo, subió a la montaña y dijo, ¿ven ese campamento que está allí? Y el periodista dijo, sí, claro, pero qué contradictorio, ustedes aquí tratando de vivir y allá pues de una manera diferente, y allá están en otro cuento. Y dice que este caballero dijo, yo estoy viviendo aquí y voy a, si es necesario, morir. De hecho fue mártir, fue apresado unos años después, para que esto que estamos haciendo aquí en esta colina prevalezca sobre lo que están haciendo allí al frente.
esto que estamos aquí, la forma como estamos viviendo, tiene más poder que la forma de las personas que están viendo allí al frente en ese campo de entrenamiento. Y creo que ese espíritu que este caballero tiene es un buen espíritu que nos anima. La forma como nosotros somos discipulados en Jesús, la forma de vivir debe prevalecer por las otras formas, por los otros tipos de discipulado, las otras corrientes, debe ser más fuerte, pero depende de ti y de mí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ocurre esto? No sé si han leído el Sermón del Monte. Una tarea para esta aplicación, leer Mateo del 5, 6 y 7, 3 capítulos, larguitos, pero 3 capítulos. ¿Han leído el Sermón del Monte? Cuando uno lo lee, dice, no, pues eso casi como desde hace 1000 años para acá, leemos el Sermón del Monte como diciendo, pues esto es como un ideal, ¿cierto? En ese sermón es donde se dice, no se preocupen. En este sermón es donde dicen, miren, tenga cuidado cómo maneja su mente y la lujuria. Porque si usted ve a una mujer y tiene pensamientos lujuriosos, ya adúltero. Dicen, no, pues. Recuerden, amen a su enemigo. Entonces, no, pero que ponga la otra mejilla. ¿Eso? No, pues eso. Miren, el Señor Jesús no puso estos principios, este modelo de vida, como algo ilusorio. Lo puso como, él era un hombre bien aterrizado. Es un hombre bien aterrizado. Que sabía que nosotros tenemos malos pensamientos, que mentimos, que nos peleamos, que nos divorciamos, güey, habla de todo eso. Y él estaba ahí, hablando de esas realidades, pero ¿cómo hacerlo? Les propongo un esquema similar de discipulado, pero en otro sentido. El Señor ha provisto, en primer lugar, su palabra, las enseñanzas. Tú y yo somos transformados discípulos de Cristo estudiando, leyendo la palabra. Como comunidad hemos hecho énfasis en eso, pero estamos haciendo énfasis en otro espacio más. No solamente leer y estudiar la palabra, sino también meditar en ella, que es un paso un poquito más allá, dentro de la parte de transformación. Le preguntaron a uno de los educadores más importantes, que nació hace casi ya un siglo, el señor Ivan Illich, quien está en educación sabe quién es un hombre que causó toda una revolución intelectual en términos de la educación. Le preguntaban, ¿cómo se ocurre el cambio del ser humano? Y lo entrevistaban porque vivió en Latinoamérica y en la época de las revoluciones en Latinoamérica le preguntaban a este educador, ¿cómo ocurre el cambio de una nación, de un continente? ¿Es a través de la violencia, de una ideología que violentamente se imponga? ¿O será tal vez de un proceso progresivo de transformación de los líderes, de los gobernantes? Y él dijo algo muy, muy importante. Las sociedades, las personas son transformadas a través de historias alternativas, de historias diferentes. Por eso no sé si se han dado cuenta que Jesús contó muchas historias. Tu vida y nosotros debemos ser testimonios que cuenten esas historias a otras personas. Nosotros no vamos a transformar el mundo desde el punto de vista de la enseñanza de Jesús, solamente dando
conferencias y charlas de lo que cree un cristiano, sino de las historias que nosotros contemos. El mundo se transforma a través de historias alternativas, de que mostremos al mundo que lo que viven es una mentira y que nosotros sí vivimos una verdad. Estas historias se cuentan y las recibimos en cualquier comunidad como esta, el mensaje del domingo, las conferencias, estudios bíblicos. Ahora podemos tener videos, libros, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es muy importante del estudio de la palabra, lo hacía énfasis el pastor Germán hace 8 días, el estudio de la palabra, la información que trae la palabra es central. Pero, ojo, hay un paso más que el Señor nos anima, es no solamente a estudiarla, sino a meditar en la palabra, y vamos a estar enseñando y animando a cómo meditamos en la palabra. Romanos 12:2 dice esto: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es a través de la renovación de nuestra mente, de esas historias que tenemos aquí, que nos creemos. Debemos, a través del estudio y a través de la meditación de la palabra. Pero cuando miramos el Sermón del Monte, donde nos muestra por otra forma de vivir, otra historia de cómo vivir, cómo vive una persona cuando se enoja, cómo se maneja la sexualidad, cómo se maneja el dinero, cómo se maneja el poder, está allí. Es importante, es importantísimo conocer la palabra, pero no suficiente. Hay que estudiarla, es muy importante, pero no suficiente. Si fuera suficiente, cuando tú y yo tenemos, por ejemplo, un problema del manejo de la ira. Yo puedo recomendarles unos 2 o 3 libritos. Usted se lee el librito, mira los versículos de la palabra y listo, mejora la ira, ¿cierto? Sí. Si eso fuera así. Si tiene problemas de pareja, ¿cómo tener un matrimonio cristiano de éxito? Se lee el libro, bien ocho de todo. Hay un elemento que es obvio, pero que a veces parece que no le damos el peso suficiente. ¿Qué hace falta en la ecuación? Vamos a ver otros elementos. ¿Qué hace falta? No solamente hay que estudiarla, hay que ¿qué? Por eso Jesús dijo, practicarla. En ese mismo discurso, oiga, por favor, léanse Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Ahí está todo lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros. El contenido del discipulado. En ese mismo pasaje, en esos mismos pasajes dice cosas como esta. Mateo 5, 19 dice: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, esto que enseña Jesús en esa palabra, hay que cumplirlo. No es como, no, esto es algún ideal que algún día por allá en el cielo, pero aquí eso no hay que cumplirlo. Pero miren lo que dice: pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Vamos a ir atrás otra vez. ¿Qué tal si lo decimos en voz alta? Porque eso es clave. Mateo 5, 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea,
y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Pues la clave no es todo lo que... Qué bueno saber, qué bueno conocer la palabra, meditar en él, pero hay que ponerlo en práctica. Mateo 7:24, terminando este tremendo sermón que Mateo lo estructuró como todo el contenido principal de la enseñanza de Jesús, dice así. ¿Recuerdan que pone una parábola y dice que a veces el reino de los cielos es como ese hombre que se puso a construir y que hubo uno que construyó por ahí en un terreno que no era tan bueno y eso no aguantó, pero otro sí construyó. Miren lo que dice. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y ¿qué? Y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahí sí, como dicen, más claro. Por eso uno de los segundos elementos es allí la práctica. Debemos poner en práctica, y a esto se le llaman en general todas las disciplinas espirituales. Pero miren, cuando hablamos de las prácticas espirituales, de lo que Jesús nos anima a hacer, ¿cierto? A veces lo vemos, no sé, como algo, tal vez de pronto de aquí el domingo salimos animados, ¿cierto? Y dice, no me voy a enojar y tal cosa, voy a dar paz, solo shalom y todo eso. Llego al parqueadero y me han rayado el carro y ahí se me quedó el sermón hasta ahí, ¿cierto? Miren, ¿saben? Me da esta pena decirlo, pero yo hasta hace poco descubrí cuál es el secreto. El secreto no es tratar más fuerte. No me voy a enojar, no. El secreto no está en tratar, sino en entrenar, y para allá voy. Uno de los filósofos cristianos que más habla de este término, el señor Edwin Friedman, dice lo siguiente, que bueno, a propósito, es de trasfondo judío. Dice, miren, y pone este ejemplo, no es mío, es de él. Miren, si con mucho respeto, si alguno de ustedes nos salimos aquí, yo los estimulo, mañana se inscriben porque el próximo viernes o próximo sábado van a correr la media maratón de Bogotá. Bueno, entonces salen el Señor y eso nos ponemos la camiseta y dices, Jesús es no sé qué, mi camino. Entonces nos ponemos vamos el viernes allá. O el sábado ya temprano con los tenis nuevos, bueno, lo que sea. Y arrancamos, estamos listos allá. ¿Qué cree que va a pasar? Con mucho respeto, pero a la mayoría que estoy viendo aquí, y me incluyo, pues, usted le dice, le voy a dar toda, empieza 1 kilómetro, 2. Mire, probablemente con todo el esfuerzo que le ponga, de pronto se muere al kilómetro 6. Y eso le pueden poner un tipo ahí al lado, con bicicleta y todo, y recítele versículos bíblicos, y todo el hombre en la fe, y del hermano que es el Señor lo lleva adelante, mire, le dé el agua de lo que sea. No creo. No llegamos, nos morimos en el camino. No se necesita ser un PhD en teología para saber y mucho menos en medicina deportiva, para saber cómo hago para poder participar en la media maratón de Bogotá y terminar y no morirme en el intento. ¿Qué debo hacer? ¿Tratar lo más duro?
entrenar. Esa es una gran diferencia en la vida cristiana. Una cosa es tratar y nos decimos que ahora sí como... No, eso no. Hay que entrenar. ¿Cómo se entrena? Tampoco tengo que ser un deportólogo para decir, bueno, pues la primera semana pues salgo a correr 1 kilómetro, no sé, todos los días 1 kilómetro, calmita. Por ahí averiguo qué es la comida que debo estar haciendo, bajar de peso, mirar la salud, todo eso. Segunda semana 2 kilómetros, así, hasta que de pronto, si todo va bien, 6 meses, un año, de pronto un poquito más, viendo por aquí lo que veo. Eh, pero algún día sí vamos a poder correr la maratón y terminar. La vida cristiana no se trata de tratar y de tratar y de tratar, sino de entrenar. Este propósito que el Señor nos pone en Mateo 5, 6 y 7, no es una ilusión, no es para decir, miren, no, pues ustedes, Él sabe lo limitados que somos, pero Él también sabe que a través de las prácticas que Él nos dejó, podemos llegar a hacerlo, pero se necesita entrenar. Con respecto a esto del conocimiento, hay que ser muy cuidadoso, porque tenemos ese esquema posilustración de que todo es la cabeza, que el hombre pienso lo que y luego existo y toda esa carreta, que pues es importante pensar, pero no, la existencia no lo cubre todo allí. Hay que desarrollar una cantidad de habilidades. Esto es una observación. Hay un caballero que tiene un grupo de discipulado contemporáneo, es un joven, tiene tremendo grupo, me pareció muy interesante porque el tema del discipulado es un tema del día de hoy que me interesa a mí. Él lo llama el dojo de Jesús. Dojo es una palabra japonesa que significa ese lugar donde los maestros, los sensei, entrenan a sus discípulos. Si han ido a Japón, hay como una especie como de casitas muy bien hechas, donde se reúnen con su maestro a entrenar. Es muy interesante lo que hace este tipo. Coge grupos como de 10, 15 personas, periodos como de 2, 3 meses, y porque él dice, es que el problema es que las iglesias se están convirtiendo más en universidades y menos centros de entrenamiento. Y con mucho respeto, tiene un lugar, pues si alguien nos toma una foto del día de hoy, pues ¿qué va a decir? Pues sí, porque ven a un tipo parado hablando todo el tiempo, con una cosa ahí que parece una actriz, o otros ahí sentados, como en las grandes, ¿no? Tiene un lugar y el Espíritu Santo está aquí, pero no solo esto. ¿Saben? La vida cristiana, el discipulado, se debe parecer más a aprender karate. No sé cuántos aquí es artes marciales, más karate o judo. Se parece más a eso que a aprender matemáticas pura y física. Se parece más a un entrenamiento de karate. ¿Se acuerdan esto del maestro? ¿Algunos vieron alguna de esas películas? A veces, ¿se acuerdan el ejercicio de la cera? Cera hacia afuera, cera hacia afuera. ¿Se acuerdan? Cera hacia afuera, cera hacia adentro. ¿Se acuerdan? Bueno, si no, miren. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Y uno dice, ¿y esto para qué? Hágale. Porque la vida cristiana es más eso. Más esas prácticas de Jesús que a veces decimos, y eso. Empecemos a desarrollar esas prácticas, que la mayoría los conocemos, pero no entrenamos.
Sí, pues, esta semana voy a orar 1 hora. ¿Qué tal si empieza 15 minutos? 15 minutos. Después de un mes, ya la cosa va. ¿Qué área de esos discipulados o de ese crecimiento necesitas desarrollar para ser esa presencia no ansiosa en el mundo? ¿Saben que a veces los cristianos somos los más ansiosos en este mundo? Los que más traemos a veces conflicto en las situaciones sociales. Primero, las enseñanzas. Pasemos a nuestro grado, eso. Luego, la práctica. Miren, todos estos principios del Sermón del Monte son para entrenar. Y no es como, alguna vez, una enseñanza parecía que di un líder de jóvenes, se llevó al grupo de bachilleres, se los llevó un viernes en la noche después de la reunión a una discoteca. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? No, es que yo los voy a entrenar en el mundo. Ah, ¿sí? Sí, no, sí, sí, qué padre. Sí. No fue otro. ¿Y qué pasó? No fue Daniel. No, Daniel no haría eso. Sí, no, hombre, pues cómo se le ocurre para... Pero algún día van a tener que aprender a manejar esas presiones. ¿Cómo van a aprender si no se les entrena? Vamos a tener toda una serie de las disciplinas espirituales. ¿Qué es eso? Cuando uno menciona disciplina en el día de hoy dice, ay. O ahí mismo, porque eso ya lo cogimos como cristianos. No, es que el cristiano, nosotros somos cristianos por gracia. A ver, creo que estamos confundiendo términos. Ojo, el esfuerzo no es lo opuesto a la gracia. Lo opuesto a la gracia es merecer. Nunca vamos a merecer nada. Todo lo que recibimos del Señor es por gracia. Pero una cosa es merecer y otra cosa el esfuerzo. Siempre ocurrirá que hay algo de esfuerzo. Como decía Justín por el siglo IV, sin Jesús no podremos. Sin mí, Él no hará. Y ahí es muy importante. ¿Qué tal si usted está muy acelerado y todo este problema? Miren, este manejo, por ejemplo, la ira. Si usted no aprende a meditar por lo menos media horita en la palabra, eso no, por más que haga el esfuerzo, la primera desubicada, ahí mismo. El Señor provee otras disciplinas, nos llama a un sabbat. Uno de los mandamientos más infringidos por nosotros los cristianos. 24 horas. Tranquilos. No es para hacer diligencias, ni para citas médicas, no. Es para caminar, para estar en la presencia del Señor, etcétera, etcétera. Ese día, tengo un amigo pastor, que ese día él no va al supermercado, entonces es como tan exagerado, como tan fanático. No. Por eso hay otros días para comprar. Otros días para hacer diligencias. Por eso. Ay, pastor, pero es que uno no tiene tiempo y toca con... 85%, y eso lo midieron ya en los celulares, ya se miden los celulares, los que no son tan viejitos los celulares, 85% de las personas en el día de hoy, lo primero que hacen para levantarse es ver el celular. 85%.
Nos pasa eso. Oye, ¿por qué no se levanta tranquilo? ¿Recuerdan? Hace 15 días se prepara un cafecito y le da gracias al Señor en la sala. Señor, gracias. Unos 15 minuticos, tranquilo. Lléname tu Santo Espíritu. Pero ¿cómo vamos a permanecer en el Señor si no desarrollamos estos hábitos? Los hábitos se desarrollan no con esfuerzo, sino entrenando. Esta semana vamos a pensar en qué hábito cristiano necesitamos desarrollar. Y vamos a hacer un pasito más allá. ¿Cuál será? Silencio, algún tipo de ayuno, no sé. Ir despacio, etcétera, etcétera. Vamos a tener toda una serie en eso. Pero si no practicamos, otra provisión cristiana es la comunidad. El Señor Jesús no llamó a un discípulo, llamó discípulos. La vida cristiana se desarrolla en comunidad. Eso sobre todo muy del occidente, el cristiano solo. Y yo sí vivo la vida, no, la comunidad. ¿Saben que una cosa es relaciones, y debemos aclarar eso, a vivir a vivir comunidad? Porque uno tiene relaciones generalmente con personas similares, ¿cierto? De la misma edad, gustos, nivel socioeconómico, pues como que eso fluye más, ¿cierto? Pero comunidad se debe hacer como cristianos con cualquier tipo de personas. Algo que ocurre una de las cosas que me gusta hacer es animar y acompañar a las parejas que se van a casar. Cuando les acompaño, trato en lo mayor posible que se desanimen a casarse. No, y esos dicen, no, yo no tengo duda. Que no, que no, ya está. Por eso, ojo, de hecho, para que me vayan ayudando en esta comunidad, para mí ya no puedo hacer un acompañamiento pastoral adecuado cuando me dicen, pastor, quiero que me haga un acompañamiento, que me va a casar el 31 de octubre a las 12 del día de tal sitio, aquí tiene la invitación. Yo digo, bueno, cásese, pues porque ¿qué? No. Eso hay que trabajarlo antes. Por eso se casan todos, no sé qué, tremendas bodas que hacen. Porque al estilo colombiano eso no se casa, ¿cierto? Eso es casi judío. Se casa, pero de verdad. Al año, 2 añitos. Ahí sí viene el acompañamiento de verdad. Pero miren, pero eso es casi como en serie. Al año, a los 2 años, viene el muchacho y me dice, uy, Juan, yo no sabía que yo era tan egoísta. No, yo no sabía que tenía ese genio. No, yo no sabía que era tan... Pues ella dice, no, Juan, yo no sabía que era tan desorganizada. Y yo digo, a ver, que no sabía o que no había quien se lo dijera o se lo hiciera sentir. Sí, cuando ella viene y dice, no, pero primero era Pepito para allá, pero ahora ese Pepe es una bestia. Yo no sabía que eso era una bestia. ¿Ah, no? No. Esa Carolina es una bruja.
Cuando vivimos en comunidad, hay dos cosas que pasan. Las dos son sanas, las dos son muy sanas. En comunidad se expone quién somos y nos animamos también a cambiar. Las dos cosas son importantes. Es en medio de la frustración de ser comunidad que crecemos, siempre. Por eso estar en un grupo pequeño, estar en una iglesia, no es tan fácil. Siempre tiene un elemento de frustración. Porque todos somos unos angelitos. Pero cuando estamos allá en el grupo pequeño hablando, o en la casa, ahí sí. La comunidad tiene ese valor. Por eso no acepto, ni me parece sano ni sabio, cuando hay personas que me dicen, ay no, yo no voy a este grupo de mujeres con Pepita. No, es que yo la vi, mire, esa forma de reaccionar cuando no sé qué. A ver, ¿qué quería? Para eso es el grupo. Para que pele el cobre, para que se muestre quién era. Pero también, ¿por qué estamos en ese grupo? Para animarnos. Porque es posible sanar. A propósito, espiritualidad emocionalmente sana es una herramienta de discipulado, porque en medio de todas esas cosas tenemos que el Espíritu Santo sanar nuestro corazón. Sí, aquí un domingo todos alabamos y gloria, precioso. Pero si no tenemos comunidad, no crecemos. Qué pena, pero tú no vas a crecer, no se va a mostrar quién es, sino en ese grupo. Y eso independiente de la edad. Es más, entre más crecemos en años, a veces salen más mañas. Y tenemos que seguir puliendo. La comunidad se necesita, porque la comunidad expone, pero también anima. Es en comunidad donde legítimamente también soy amado a pesar de. Donde también a veces me pueden decir mis faltas, pero también me apoyan en los momentos más difíciles. Es ese balance. El discipulado es necesario, la enseñanza, la práctica y la comunidad. Por eso Jesús, ¿qué tal Jesús solo con un solo discípulo? ¿Y que eso hubiera sido Judas? Pues, no hay. Yeah. Pero tuvo su opción. Es necesario estar en comunidad. No es fácil, pero qué bendición. Qué bendición ser aceptado y amado. Por eso cuando yo no entiendo, no debemos, es un entrenamiento también. Tenemos que entrenarnos cuando a la gente en el grupo pequeño le salgan las opiniones hartas y todo eso, pues uno como dice, uy, ¿cómo un cristiano hace eso? No, pues estamos en el proceso, recuerden, un entrenamiento para poder ser amables, pacientes, benignos. Es un entrenamiento. ¿O usted cree que de un día a otro va a salir siendo ya una persona amable? No, eso es poco a poco. Hay dos catalizadores que están ahí, el tiempo y los sufrimientos. Eso sí que ayuda al discipulado. El discipulado no es un proceso de un día a otro. Vivimos en la época de la gratificación inmediata. El discipulado no es inmediato, qué pena, pero eso no ocurre. Por eso cuando ves tu propia vida o la de otras personas, dice, uy, pero esa persona lleva como 5 años en la iglesia y todavía en esas. Pues, tarda tiempo.
y a veces sufrimiento. Que el sufrimiento sí que nos ayuda a todos a pulir, ¿cierto? Y a mirar otras cosas y a ver la necesidad de otros. Pero el centro de todo eso, si se dan cuenta, está allí, ¿qué es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda y nos ilumina cuando estamos estudiando la palabra y meditando la palabra. Es el Espíritu Santo cuando nos ayuda en esos nuevos hábitos. Es también que nos ayuda en la comunidad y muestra cómo el Espíritu Santo utiliza a otras personas para ayudarme y también para indicarme en qué áreas estoy mal. Pero hay algo que es muy importante, es una dinámica donde nosotros tomamos parte también. Yo no sé las matemáticas del Espíritu Santo, pero lo que sí sé es que la mayor parte la hace el Espíritu Santo. No sé si es 70% y usted el 30%, o 90% y nosotros el 10%, pero Él hace la mayor parte y la parte más dura, créanme. A nosotros nos toca la carga que el Señor nos pone, dice, mi yugo es fácil. Lo que te toca a ti es fácil. Lo duro, Él ya lo hizo y lo sigue haciendo. Pero es que a veces tenemos un concepto del Espíritu Santo como una especie que el Espíritu Santo nos da como una especie de corrientazos, ¿cierto? Sí, para el cambio, entonces salgo aquí y entonces oro y el Espíritu Santo, ¡pum!, ya mañana solo paz y mi ira se fue. Que haya una descarga de no sé qué cosa, pero no, el Espíritu Santo sí te va a ayudar y me ayuda a mí. Sin Él el Espíritu Santo es imposible. Pero también Jesús dice, por eso les envío el Espíritu Santo, para que hagan las cosas como yo las hago. Pedimos la llenura del Espíritu Santo, sí. ¿Cuántas cosas han cambiado en tu vida y en mi vida por la obra del Espíritu Santo? Hemos hecho poquito realmente, pero tenemos que seguir en esa actitud. El Espíritu Santo es clave, pero es que a veces pensamos que la paz que sobrepasa todo entendimiento es a través de choques cada 8 días eléctricos. Como un amigo me decía que estuvo en un servicio y dijo la palabra y dijo, fue un servicio electrizante. Todavía estoy pensando que se refiere a electrizante, ¿cierto? Sí necesitamos animarnos, claro, pero esto es discipulado. Recuerden, encerramos hacia afuera y encerramos hacia adentro. El discipulado se parece más a aprender karate que a aprender física cuántica. Esto no se trata de esfuerzo, sino de entrenamiento. Para esta semana, 2 cositas. Una, vamos a buscar algo que te guste de las vidas espirituales, de las disciplinas espirituales, y vas a ir un pasito más. No sé, a algunos les gusta orar caminando, pues a otros les cuesta mucho trabajo salir, no sé qué te cuesta. Entonces, algo que te guste, lo vas a desarrollar, pero también algo que sea un desafío. En tu discipulado, ¿qué es? Y el Señor yo creo que hoy ya te lo he estado diciendo. ¿Qué es algo en tu vida que debe cambiar? Para que empieces a entrenar poquito a poco esta semana. Y pedir la ayuda del Espíritu Santo. A veces por eso hay que orar varias veces al día. Señor, ayúdame a que entre las 8 de la mañana y las 12 del día que estoy en la oficina, no piense en matar a mi jefe. Así va. Así
lo bendices, lo animas, lo das este tiempo. Así poquito a poco va surgiendo. Y un desafío sobre todo para el carácter de todos. De verdad, ¿en qué grupo vas a seguir participando? Porque yo noto que a veces el mayor problema de las comunidades es que no me gustó este grupo, no me gustó el otro, no me gusta nada. Porque es allí, en comunidad, con personas diferentes, de cultura, crianza, hasta énfasis teológico, donde se nos revela quién somos, pero también podemos ser animados. No faltes a tu grupo esta semana. Y si no tienes uno, busca qué escenario puedes participar. Porque el discipulado es algo necesario. Si no nos discipulamos nosotros, alguien ya lo está haciendo. Y como decía el señor Dietrich Bonhoeffer, los de este lado deben ser más fuertes que los del otro. Es el desafío. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por que este proceso de transformación no es natural, no es fácil, pero es posible, Señor. Gracias porque la salvación no es algo que merecemos y tú nos la has dado por gracia. La vida de cristiana no es algo que merecemos, pero tú nos animas a participar, a entrenar. Señor nuestro, ayúdanos a no desanimarnos porque a veces tarda tiempo algunas cosas. Señor, a veces las pruebas también nos están mostrando el camino que tú quieres sanar, el camino que quieres enderezar en nuestra vida. Señor, todos estos propósitos para ser discípulos son reales, no son una fantasía. Te pido que nos des un sentir, una cultura de iglesia, una práctica de iglesia que entrena. No de esfuerzo solamente, no de estar poniendo solo la voluntad, sino de ir creciendo poco a poco. Muéstranos dónde crecer, dónde entrenar. Y Señor, gracias porque nos has colocado en esta comunidad. Señor, gracias porque hay momentos donde a veces no nos entendemos, donde estar en comunidad expone nuestras fragilidades, pero qué bueno que tú nos sanas y también nos animas a través de otros en comunidad. Señor, te ruego que tú sigas obrando en nuestras vidas, desarrollando ese plan, ese propósito, y que sí es posible cada día parecernos más a ti. Señor, bendícenos en esta semana, en cada encuentro, en cada tiempo de trabajo, de familia, en cada tiempo de oración. Utilízalo para que cada uno de nosotros podamos crecer a tu imagen y semejanza. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que esta semana haya mucho entrenamiento espiritual, empezando desde el día de hoy.